Escucha este dato. Mirando la evolución de las rentas en los últimos 3 años, se ve que el que más gana es el gobierno. La recaudación de las cotizaciones sociales ha subido un 15%, la recaudación de impuestos ha subido un 14%, los salarios han subido un 5% y las ganancias de las empresas han caído un 2,4%. Este camino lleva directamente al empobrecimiento generalizado. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, soy @DiegoBarceló, tanto en Twitter como en Instagram. Y me encuentras por Barceló y Asociados en YouTube, en Facebook, en Telegram y en LinkedIn. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico y otro material. Te hago 3 anuncios rápidamente. En primer lugar, quédate hasta el final del programa porque ahora en un rato le voy a hacer una entrevista a Ignacio Blanco, el diputado y portavoz de Vox en la Junta del Principado de Asturias. La segunda es que el día 7 de julio, San Fermín, el 7 de julio a las 7:30 de la tarde, voy a dar una charla organizada por mis amigos del Club de los Viernes, en la que voy a hablar del mercado laboral asturiano, bajo la pregunta de si tiene arreglo el mercado laboral asturiano. Bueno, ya te anticipo, la respuesta es que sí, tiene arreglo. Entonces voy a comentar brevemente la evolución reciente y voy a dar unas propuestas de cómo se podría dar vuelta a la tortilla de la decadencia a los que nos tiene acostumbrado el socialismo. Y el tercer aviso, que entonces te repito, jueves 7 de julio a las 7:30 en la sala de conferencias de la Nueva España de Oviedo, en la calle Calvo Sotelo, número 7. Y el tercer aviso es que hoy es el último programa, como siempre, el último viernes de junio, el último programa de la 5ª temporada. De todas maneras, vamos a seguir en contacto a través de las redes sociales y del canal de YouTube, y por supuesto que voy a retomar después del verano. Es un momento también oportuno para agradecer a todos los anunciantes el apoyo a esta radio y a voces que por lo menos, no sé si tendremos razón o no, pero por lo menos intentamos hablar con independencia y sin ataduras de ningún tipo, más que la lealtad a nuestros oyentes. Respecto del dato que te comentaba al comienzo, las rentas, ¿qué son las rentas? Una vez te comenté que el Producto Interior Bruto se puede analizar desde distintos ángulos, desde el ángulo del gasto, es decir, el consumo, la inversión, exportaciones, etcétera, desde el ángulo de la producción, es decir, los sectores productivos, y también desde el ángulo de las rentas, es decir, un ángulo te muestra qué se produce, otro ángulo te muestra qué se hace con lo que se produce, es decir, se consume, se invierte, se exporta, y un tercer ángulo te dice quiénes reciben las rentas por esa producción. Los que reciben las rentas son 3, los trabajadores, las empresas y el gobierno. Lo que te muestra la evolución de las rentas en estos últimos 3 años, como te decía, es que el que más gana es el gobierno y las empresas incluso pierden. Un asalariado puede decir, bueno, yo estoy a salvo, porque total las empresas no van conmigo, pero eso sería un error, porque necesitamos que a las empresas les vaya bien, porque solo si a las empresas les va bien, hay inversión. Y si hay inversión, y solo si hay inversión, se van a generar nuevos puestos de trabajo. Porque siempre digo lo mismo, si no hay empresas, ¿dónde va a trabajar la gente? ¿Todos en el Estado? Digamos, eso es lo que se intentó en la Unión Soviética y así terminaron. Eso es lo que intentan en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte y así están. Por lo tanto, para una sociedad
libre, pujante, necesitamos empresas, muchas empresas, para que la gente tenga más alternativas para elegir trabajo. Lo que nos ha llevado el sanchismo-leninismo es justamente lo contrario. El Estado crece, es decir, reduce el espacio de la libertad individual, y las empresas también, las empresas pierden. Y ese aumento del 5% de los salarios, no te creas que es el aumento que tuvo un asalariado, es lo que se llama la masa salarial, es decir, la suma de todos los salarios que cobran todos los asalariados. Entonces ahí hay de todo. Hay gente que cobra, que aumentó un poco, gente que no aumentó nada, pero 5% aumentar en 3 años, no hace falta que te diga que es mucho menos que la inflación. ¿Por qué empecé comentando eso? Porque se conocieron los datos definitivos. Los datos del PIB se siguen revisando durante mucho tiempo. Hasta ahora conocíamos una estimación provisional y lo que ahora se conoce es una estimación, digamos, definitiva, pero siempre sujeta a revisión. Que si tú lo miras el dato comparando primer trimestre del 2022 con el primer trimestre de 2021, encuentras un crecimiento del 6,4%, que es un crecimiento fuerte. Pero incluso mirando estos datos interanuales, o sea, los últimos 12 meses, encuentras que hay sectores que están en fuerte recuperación. Básicamente, el comercio y la hostelería, que es el que lidera el crecimiento, más de un 20% han crecido en el último año. Las actividades culturales y recreativas, que crecen un 16%, y también las actividades profesionales e información y comunicaciones. Pero grandes sectores como la agricultura, que incluye la ganadería, la pesca, la forestación, han caído en los últimos 12 meses, concretamente un 2%. Y tanto la industria como la construcción, que son dos sectores también muy importantes, crecen poco más del 1%, que es un crecimiento mediocre para venir del hundimiento del que venimos. Entonces, solo mirando los datos de los últimos 12 meses encuentras una apariencia buena, es el crecimiento que te digo de 6,4%, pero que está muy, digamos, que se justifica por el crecimiento importante de los sectores más golpeados por la pandemia, fundamentalmente, como digo, comercio, hostelería y la actividad recreativa, cultural y de ocio. Pero sectores importantes están o cayendo, como la agricultura, o con un crecimiento muy, muy débil, como la industria de construcción. Ahora, si ampliamos el foco a los últimos 3 años, es decir, comparando el primer trimestre de 2022 con el primer trimestre de 2019, ¿por qué comparo con el 19? Porque es comparar con el 21 o con el 20 no tiene mucho sentido porque son años atípicos. El 20 porque es el año del hundimiento por el COVID, el 21 es de una recuperación parcial. Entonces, sería engañarse compararse con esos momentos. Entonces, el 2019 es el primer año, digamos, normal. Y comparo primer trimestre con primer trimestre para evitar problemas de estacionalidad, aunque hay periodistas, analistas, que comparan el primer trimestre con el cuarto, el primero con el segundo. No, si tú quieres hacer las cosas bien, compara el primero con el primero. Entonces, si hacemos esta comparación de los últimos 3 años, nos encontramos ya la realidad, porque una cosa es el indicador, que como te digo, te da un crecimiento de 6,4% en los últimos 12 meses, pero otra cosa es la sensación térmica, que eso no tiene una medición muy clara. Pero tú sales a la calle y no se nota alegría, más bien se nota preocupación. Las empresas están preocupadas porque le suben los costes, la gente está preocupada por la inflación, los parados no están en un momento que digan, no hay problema, voy a encontrar empleo. No está la cosa como sería de esperar con un crecimiento genuino de más del 6%. Entonces, cuando tú comparas con el periodo de 3 años, la cosa ya empieza a cuadrar, es decir, empieza a cuadrar
el indicador con la sensación térmica que se nota en la calle. ¿Por qué te digo esto? Porque el PIB ahora es un 2,5% más chico que hace 3 años. O sea, no se recuperó todavía los niveles prepandemia. El caso de la agricultura, ganadería, pesca y forestación llevan 6 trimestres seguidos cayendo. 6 trimestres seguidos cayendo. Por lo tanto, en los últimos 3 años han caído un 3%. Las manufacturas en los últimos 3 años han caído más de un 7%. Está en el mismo nivel, en un nivel parecido al primer trimestre del 2015, hace 7 años. Puedes ir más para atrás, porque si comparas con los niveles de 2007 o 2006, estamos mucho más abajo. Lo que pasa es que esos eran los años de la burbuja, entonces compararte con un año de burbuja tampoco es del todo razonable. Pero te repito, últimos 3 años, la industria menos 7, está en el nivel de hace 7 años. Y lo mismo de la construcción, pero todavía peor, porque en los últimos 3 años ha caído un 12% la construcción. También está en niveles parecidos a 2015 y se aplica también lo que te acabo de decir, que si retrocedes más, te puedes encontrar años que eran con el doble de actividad que ahora. Y los servicios, como un todo, están un 1% por debajo. Es decir, agricultura, industria, construcción y servicios está todo por debajo de hace 3 años. Entonces, esa es la realidad de la situación económica. Una economía débil que no ha recuperado los niveles prepandemia, por más que nos prometían que íbamos a salir más fuertes. Entonces, no salimos más fuertes. En realidad, todavía no salimos siquiera. O sea, primero tenemos que recuperar el nivel y después vamos a poder discutir si estamos más fuertes o más débiles. O sea, por ahora no hay ni cuando el mentiroso que tenemos de presidente venía diciendo salimos más fuertes hace 2 años. Esto es algo realmente inaudito. Y cuando amplías el foco un poco más, 4 años, tiene un interés particular. 4 años es el periodo que lleva el sanchismo-leninismo gobernando España. Y entonces, si comparamos el primer trimestre del 2018, que es el último trimestre completo antes de que el mentiroso de la Moncloa entrara por la ventana a la Casa de Gobierno, y lo comparamos con el primer trimestre de 2022, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que en España el PIB ha crecido 0,4. O sea, el sanchismo-leninismo en 4 años ha hecho que la economía creciera 4 décimas, pero en realidad es ni siquiera eso. Porque ese crecimiento se explica por la inercia positiva que traía la economía hasta 2018, que ya en 2019, aunque creció mucho menos porque Sánchez ya se encargó de empezar a desmoronar la economía. Entonces, de ese 0,4, ese cachito de crecimiento incluso hay que agradecérselo al gobierno de Rajoy. Pero lo más sangrante y lo que descubre la ineptitud del socialismo como idea y socialismo como Partido Socialista Obrero Español, porque cada vez que gobiernan la economía termina en crisis, no puede ser casual. Cuando comparas con todos los países de la Unión Europea, a ver qué pasó en los últimos 4 años, te encuentras que Irlanda, por ejemplo, ha crecido un 39%. Un 39%, como si no hubiera habido pandemia, que iban a crecer 50%. Es una cosa espectacular. Entonces los socialistas te pueden decir, no, que es un país pequeño, que es un país... Bueno, ok. Los países del este, Polonia un 17%, Rumanía un 15%, Bulgaria un 10%, que ellos no tuvieron pandemia. Entonces te van a decir, no, lo que pasa es que reciben muchas ayudas de la Unión Europea, que son países muy pobres, que vienen por abajo, y entonces es más fácil crecer cuando tú eres relativamente más pobre. Bueno, muy bien. Veamos los países ricos. Dinamarca ha crecido un 9%, Holanda un 6%, Suecia un 6%. ¿Y entonces qué pasa? ¿Ellos no tuvieron pandemia? No, bueno, lo que pasa es que España es un país turístico, entonces como te afecta mucho el turismo, España no puede crecer. Bueno, pues vamos, ¿qué pasó con otros países turísticos? Portugal ha crecido un 6%, Grecia ha crecido un 5%. Entonces, si no nos podemos comparar con Irlanda,
tampoco con los del este, tampoco con los ricos, tampoco con los turísticos. ¿Qué nos queda? Nos queda la ineptitud del sanchismo-leninismo, un gobierno de mentirosos y de gente que no sabe gestionar ni una comunidad de vecinos. Entonces, ¿qué tenemos? Que somos el segundo país que menos ha crecido de toda la Unión Europea en estos 4 años. 0,4%. Solo está Italia, que nos hace el favor de no ser el farolillo rojo. Italia, que ha crecido solo 0,1%. Alemania, 0,9%. Claro, uno podrá decir, bueno, Alemania no crece mucho. No crece mucho, pero crece el doble que España. Y además, te recuerdo que mientras aquí el salario promedio ronda los 1.700 euros, un salario de 1.700 euros que cada vez te alcanza para comprar menos, en Alemania el salario medio es de 3.000. Entonces, una cosa es crecer menos de 1% cuando tu salario es 1.700 y otra cosa es crecer menos de 1% cuando tu salario es de 3.000, promedio. Entonces, tampoco podemos buscar consuelo en el relativamente bajo crecimiento de Alemania, que por otra parte se ha estropeado en los últimos trimestres, se ha golpeado mucho más por la crisis energética. Incluso Francia, que es una economía que no viene bien desde hace años, ha crecido 2,8 en los últimos, que para España 2,8 sería algo espectacular. Bueno, nosotros 4 décimas. Lo que te quiero decir que es, si tú pones un gobierno que en parte se compone por comunistas antisistema, en otra parte por ineptos, liderados por un mentiroso amoral, no puedes obtener buenos resultados, porque es lo contrario de generar confianza. Y además, las medidas que toman son todas negativas para la inversión, porque aumentan los impuestos, hacen regulaciones cada vez peores, como la legislación laboral, como la ley que prohíbe invertir. Hay leyes que prohíben invertir en España. Por ejemplo, no se puede para la minería, la industria del gas, por ejemplo, no se puede. Entonces, quiero decirte, cosechamos lo que sembramos. Se vota, hay 7 millones de personas que votaron a Sánchez y 3 millones de personas que votaron a Pablo Iglesias. Tenemos un gobierno sanchista-leninista y los resultados son acordes al nivel de la gente que se votó. Entonces, esto es para decir en realidad lo obvio. No vamos a obtener, cuanto más tiempo esté Sánchez en la Moncloa, peores van a ser los resultados, porque siempre ha pasado así con los socialistas. Es verdad que Zapatero tuvo unos primeros años buenos, pero es lo mismo que Sánchez, porque agarró una inercia bestial, la economía se endeudó como nunca, la economía privada, y entonces parecía que estábamos como un boom. El ignorante de Zapatero decía que en 3 o 4 años íbamos a alcanzar a Alemania, y después reventó todo. Siempre el socialismo te lleva a una crisis porque está mal concebido. El socialismo es una mala idea, o como dice el profesor Jesús Huerta de Soto, es un error intelectual. Entonces, nunca vamos a obtener buenos resultados. Entonces, somos el segundo peor de Europa por la ineptitud de Pedro Sánchez. Brevemente, lo que te quiero comentar es el tema de la reducción del IVA del 10 al 5% del IVA en el recibo eléctrico. Mira, si evidentemente yo estoy a favor de las rebajas de impuestos, pero no me chupo el dedo. ¿Qué te quiero decir? Si rebajan los impuestos y no recortan el gasto, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Porque ¿quiénes van a pagar el déficit fiscal y la deuda y los mayores intereses que va a haber que pagar por esa deuda que se puede descontrolar y podemos ir directos a otra crisis de deuda? La misma gente que ahora le bajan 5 puntos porcentuales el IVA al recibo eléctrico. Quiero decir, es probable que los consumidores españoles, las familias españolas, pierdan más por la crisis que esta medida aproxima que por lo que puedan ganar por la reducción del IVA de 5 puntos porcentuales. Quiero decir, al final es peor el remedio que la enfermedad. Algo típicamente socialista, por otra parte. Entonces, el gobierno no tiene plan, es la improvisación permanente. Y además, el accionar es completamente incoherente, porque hace
15 días decían que esa medida no servía, que era cosmética, ahora la dicen, incluso tomando la medida hay ministros que siguen diciendo que no vale, o sea, es la incoherencia total. Que por otro lado, cuando se trata de socialistas no sabe si es mejor que sean coherentes o incoherentes, porque si son coherentes con la estructura mental socialista es peor, porque la estructura mental socialista te lleva a la Unión Soviética. Entonces, casi que no sabes en este caso si prefieres que sean coherentes o no. En cualquier caso, lo que sabes es que son medidas que no van a resolver el problema y que, como te acabo de decir, no forman parte de un plan coherente, van a ser más probable una próxima crisis en España. No es que uno quiera ser agorero, pero si tú tienes un déficit fiscal enorme, una deuda del 120% del PIB, los tipos de interés van a seguir creciendo, el Banco Central Europeo va a dejar de comprar títulos, aunque quiera hacer algún teje-maneje como para ayudar a España, pero eso no lo va a poder hacer mucho porque los alemanes no son idiotas. Entonces, y además, sube los costos de producir en España, sube los impuestos. Entonces, no hay que ser demasiado listo para darse cuenta que la cosa así no va bien y es más, que lo más probable es que termine mal. Y el tercer punto que te quiero comentar es el turismo. Porque cuando tú miras los datos te das cuenta que es el boom del turismo exterior lo que está manteniendo a flote esta sensación de actividad que hay en la economía. ¿Por qué te digo esto? Abril fue el primer mes en que se recuperó la cifra de 6 millones de turistas del exterior. Desde octubre del 2019, o sea, en 2 años y medio no habíamos recuperado esa cifra. Y en abril y mayo otra vez hubo más de 6 millones de turistas extranjeros. Eso es más de 10 veces lo que llegó en abril del año pasado. O sea, en solo un año pasamos de 600.000 turistas extranjeros en abril del 2021 a más de 6 millones en abril del 2022. Eso es una barbaridad, que es un chute de actividad. Para que tengas una idea, en los 5 primeros meses del 2021 llegaron 3.200.000 turistas. Y en los 5 primeros meses del 22 llegaron casi 22 millones de turistas. Se multiplicó por 7 la llegada de turistas. Eso es impresionante. En términos de gasto, en esos 5 primeros meses del año pasado, estos turistas habían gastado 3.400 millones de euros. Pero este año gastaron 19.000. Es un aumento impresionante. Entonces, si tú haces una proyección relativamente conservadora, encuentras que al final, porque en el segundo semestre del año pasado, incluso en el verano del año pasado, el turismo exterior se había recuperado bastante. Así todo, este año, 2022, podría terminar con 66 millones de turistas extranjeros, que es el doble que el año pasado. ¿Y eso qué significa? Que a la economía van a entrar 22.000 millones de euros más, como mínimo, que el año pasado. 22.000 millones es el 1,7% del PIB. Es muchísimo. Cuando, en los años 2000... cuando la economía crecía mucho, en parte era porque se recibía un poco más del 1% por año de fondos europeos con los que se construyeron autopistas, básicamente, y otros fondos. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo es posible que con este gobierno, con estos ministros, con estas medidas, con esta inflación, el PIB crezca? Crezca porque venimos de muy abajo y porque cuando ya nos estábamos quedando sin aire, empezó a llegar otra vez el turista extranjero dispuesto a gastar. Y ese es la única carta que le queda a Sánchez. La única carta. El gasto del turista exterior. Como te digo, puede terminar el año con un ingreso adicional de más de 22.000 millones, el 1,7% más que hace un año, y el gasto total puede superar los 57.000 millones. Es una cifra fenomenal, pero ayuda a cuadrar este círculo, digamos, un poco inexplicable de que cómo con este gobierno se genera este nivel de actividad. Pero claro, si ves esa cifra de crecimiento en comercio y hostelería, es por esto. Vas a cualquier restaurante en Madrid y te das cuenta que son todos ingleses y alemanes.